hablaremos sobre signos de violencia en una relación. Y para esto vuelvo a tener a mi amiga y mi colega Andrea Caloca. Hola Andy, ¿cómo estás? Hola, Abril, muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias por invitarme de nuevo. No, al contrario, gracias a ti por aceptar nuevamente estar conmigo para dar término a este tema. La verdad es que la vez pasada que hablábamos de violencia tuvimos muchísimos comentarios buenos y sin embargo nos quedamos con todavía algunas preguntas en el aire, algunas preguntas porque no terminamos pues, de decirlas todas, pero en esta ocasión pues vamos a poder ahora sí dar término a todas las preguntas que nos hicieron porque la verdad es que fueron bien interesantes. Entonces, ¿cómo ves? Sí, claro, yo también desde la sesión pasada que estuvimos aquí platicando, dije, faltan varios temas, faltan varias cosas por compartir, no podemos quedarnos así. Muchas gracias por invitarme, porque sé que tenemos un poco más que abonar, que apoyar a las personas que reciben esta violencia. Sí, claro. Sí, sí, sí. Y fue una de las cosas que te comento como muy nombradas o fue un tema muy, con muchas preguntas y muchos comentarios buenos. Entonces, una de las preguntas, bueno, primero, antes que nada, quiero agradecer a User, que es nuestro patrocinador, y pues a quienes nos están viendo desde las diferentes redes sociales, YouTube, TikTok, Instagram y Facebook. Entonces, Andy, para dar inicio al tema, había una pregunta muy interesante que hablaba sobre los mitos y realidades, como dar un ejemplo de mitos y realidades sobre lo de la violencia, ¿no? Lo que se cree de violencia. Entonces, ¿puedes hablarnos de esto? Claro que sí, mira, tengo un par de mitos que estaba revisando tras bambalinas. El primer mito que tenemos es que solemos justificar a la persona que está presente en una relación violenta pensando que no se va porque no quiere, porque le gusta la violencia. Una persona que está en una relación violenta no está ahí porque le gusta, no está ahí porque quiere, está ahí, no sé si recuerdas un término, Abril, que hablamos la sesión pasada, que era la indefensión aprendida, que realmente estoy tan acostumbrada a vivir ciertos actos que ya no sé cómo defenderme o ya no hago el intento porque siento que ya no va a servir de nada, ya no va a valer de nada. Y también, por otro lado, están los chantajes. Puedo tener chantajes de la persona que me violenta y puedo vivir manipulación de la persona que me está violentando, que a lo mejor también en este momento puedo decir, ok, solo se da en la pareja, pero no. Una relación violenta y permanecer en una relación violenta puede ser en cualquier ámbito, puede ser en una amistad, puede ser en una relación laboral, puede ser en una relación académica o puede ser en la pareja, que es lo que más sonamos, ¿no? Porque creo que la última plática que tuvimos lo estábamos apuntando más a las parejas, pero esto se vive en todos los espacios. Ajá. No porque seas mi amiga, no voy a ejercer o no vas a ejercer una violencia ante mí. Y puede que yo me sienta confundida y puede que yo me sienta incluso hasta manipulada o con chantaje y diga, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo me muevo? ¿No? Porque el cariño y el amor nos tiene unidos, unidas, pero va a haber algo que me haga quedarme y que no me hace sentir bien. Así que no, la persona no está en una relación violenta porque quiere, porque le gusta, para nada. Pero no sé, ¿qué opinas al respecto? Tengo más mitos, pero ¿qué Sí, opinas? de hecho era una de las cosas que mencionábamos la vez pasada, porque era una pregunta, me acuerdo mucho, que era una pregunta en la que decía que por qué sigue estando ahí la persona. No recuerdo exactamente cómo era la pregunta, pero justo decía que por qué sigue estando ahí, ¿no? O sea, ¿por qué no se va? ¿Por qué no huye? Y justo tú decías eso, o sea, no es tan fácil para la persona el irse, menos en una relación, porque entonces pues creo que tiene mucho la esperanza de que la otra persona va a cambiar, pues, ¿no? Que ella o él la pueden cambiar. Entonces, sí, coincido contigo en esa parte en la que, pues, no solamente es una violencia de pareja, sino que se puede dar en el trabajo, se puede dar en una amistad, inclusive se da en muchas ocasiones, pues, de padres e hijos por la jerarquía que existe, ¿no? También, completamente. Y sobre todo la vemos más en las relaciones de padres e hijos. ¿Cómo la vemos?
porque pareciera que para los adultos todo va a estar bien si lo hacen ellos, si lo deciden ellos. Y entonces te puedo tratar como yo quiero, puedo hacer lo que yo quiera y no va a pasar nada, pero no nos damos cuenta de que estamos siendo violentos, no nos damos cuenta de que estamos siendo agresivas con nuestras infancias o con nuestras adolescencias. Claro, sí, así es. Y poco a poco, de alguna manera, se están dando cuenta por todo lo que ya existe, ¿no? Por toda la información que existe, aunado a esta nueva educación, ¿cómo se le llama? Educación no violenta. No recuerdo el nombre ahorita, pero educación con respeto, algo así, no recuerdo ahorita el nombre, pero, ¿mandé? Como respetuosa, ¿no? O educación respetuosa. Ajá. Sí, y que eso ha ayudado a que, bueno, pues también se ejerza un poco menos. Exactamente. Segundo mito. Creer que cuando estamos en una relación violenta es porque estamos en una situación de escasos recursos. ¿Cómo apuntamos socialmente a que, no, es que en los contextos de bajos recursos se vive la violencia? No. ¿Puede haber indicadores que haya mayor visibilidad? Sí. Pero la violencia no distingue raza, género, sexo, religión. No, la violencia está presente en todos los ámbitos educativos, financieros, no importa la educación que tengas. Va a importar el cómo estás regulado, cómo está tu inteligencia emocional, que ya hablaremos un poquito más adelante de esto, de la inteligencia emocional. Y esto es importante, ¿no? Porque asumimos que cuando vemos a cierto tipo de personas, ¿no? Es que por su grado académico de seguro ya no viven violencia. No. La persona que tiene un grado de primaria puede estar tan violentada como una persona que tiene un grado de doctorado, ¿no? La persona que vive en una zona conurbada puede estar tan violentada como la que vive en una zona céntrica. No distingue para nada. Claro. Sí, normalmente se supone, o es un mito inclusive a veces en las mismas redes sociales que aparece alguien violentado, alguien famoso, también lo dice, ¿no? ¿Cómo esta persona famosa, pues ejerce esa violencia o recibe esa violencia, ¿no? Y es muy criticada y va como aunado a este mito que tú dices, ¿no? O sea, de que no distingue clase, no distingue, ahora sí que tu grado de estudio, nada. Nada. Y de hecho lo que dices, ¿no? Ahorita dijiste, ¿cómo es que siendo tan famosa esta persona no lo habló y no lo dijo? Ajá. Porque creo que no lo hablé la sesión pasada, pero pasa algo con la violencia. Jamás inicia con un golpe. Jamás inicia con una cachetada, jamás inicia con un acto de exhibición. Es gradual. La persona violenta va midiendo si sus acciones son recibidas y percibidas por la otra persona de manera que yo pueda seguir ejerciéndola. Entonces, voy controlando, voy regulando qué tanto. Hay algo que se le llama escalada de violencia. Si pude hacer una cosa, voy a poder hacer otra. Y voy a poder hacer otra, y voy a poder hacer otra. Por eso a veces decimos, ¿y por qué nunca dijo nada? Porque al inicio solamente me dijo que estoy boba. Pero mientras me dijo una vez que estoy boba, me dijo otras 7 veces que me amaba. Y entonces me quedo con el amor y el cariño, pero por un lado me está metiendo esta violencia, este acoso, este maltrato o abuso y no me doy cuenta. Hasta el momento en el que ya me dice una vez te amo y 200 boba. Dices, híjole, no va por ahí. No podemos juzgar a la persona receptora de violencia porque no entendemos el contexto en el que está viviendo esta situación y que es gradual y esta persona no se dio cuenta de en qué momento llegó tan avanzado. Pero luego nos generamos culpa cuando somos las receptoras de violencia porque decimos, ¿cómo permití tanto? ¿No? Sí, claro. ¿Por qué no me fui a la primera? ¿Por qué no dije nada? Claro que no es fácil, porque que va a estar regulando y controlando sus acciones de tal manera que no lo percibas. Y también no es intencionado, ¿eh? No es como que, bueno, al menos no en la mayoría, no es como que saquen su hojita y vamos a ver cómo le voy a hacer. No, voy midiendo,
voy midiendo, así como se genera cualquier relación y cualquier vínculo, vamos midiendo qué tanto está bien, cómo nos acercamos, cómo adaptamos nuestra forma de ser a la forma de ser de la otra y luego la acoplamos, es lo mismo. Vamos adaptándonos, pero en grados violentos, en grados de intimidación, de chantaje, de manipulación. Termina siendo una relación completamente violenta sin darnos cuenta. Órale, qué interesante. Es bien interesante esto que dices de que va siendo gradual. Y tienes razón, o sea, ahorita escuchándote, luego de repente la misma persona se pregunta, ¿no? ¿Por qué llegué hasta aquí? O cómo es que se llegó hasta aquí? Cuando luego vas viendo que empieza con alguna palabra, pero luego está disfrazada de mucho amor y luego va subiendo. Pues eso está interesante porque mucha gente, bueno, yo en lo personal no lo sabía, pues, ¿no? Que va siendo gradual. Lo he escuchado, pero no lo había hecho tan consciente como ahora que lo estás diciendo, ¿no? De que se hace gradual. Sí, de hecho, algo que suele pasar, me ha tocado ver a parejas jóvenes y no tan jóvenes, que un ejemplo muy claro, al menos en parejas, ahorita hablamos de los otros contextos, en parejas me toca el caso de muchas personas que agarran el celular y ¿con quién estás hablando? Pues, con una amiga, con un amigo, no, pero ¿de qué estás hablando? Y empiezan con este tipo de conductas, ¿no? Me ha tocado escuchar discursos, o hemos escuchado discursos, sé que es muy, muy común, del vas a salir así. Sí. ¿Cómo vas a salir así? Pero se te ven, no sé, los pechos, está demasiado corta la falda. Y terminan siendo cosas que nos hacen sentir incómodas o incómodos dependiendo del contexto. Aunque tal vez lo cambio, pero lo cambio porque mi pareja no se siente cómoda, lo cambio porque tal vez así no debe de ser, termino pasándole la contraseña de mi celular o termino dejándote que lo revises, que no significa que no pueda haber en una relación un vínculo donde podemos ver el celular y no pasa nada, pero no a modo de acoso, sino de, ahí está libre, ¿no? Agárralo para ver el Maps y llegar a la dirección. No es lo mismo. Claro. No es lo mismo de con quién estás hablando. O otra vez vas a salir con tus amigas y empieza la represión, empieza la intimidación y llega un momento en el que ya no me gustó lo que me dijiste, pues te empujo. Ya no me gustó que me lo volviste a decir, pues entonces ahora sí ya te voy a aventar con toda la intención. Y ya no me gustó, voy escalándola. ¿Sí? Y luego estoy pensando en los ambientes escolares. Pasa mucho el acoso y el maltrato por parte, el abuso sobre todo por parte de docentes, ¿no? Eso ya es otro tema como más amplio, pero sí suele darse también de manera gradual, persona a persona, no normalmente en espacios de grupo, porque existe la violencia desde que ya te estoy invitando a salir, que ya te estoy diciendo que tal cosa se te ve bien y empezamos a identificar o sentirnos que algo está extraño, pero todo esto poco a poco va siendo gradual hasta el grado que pueden generarse relaciones de completa asimetría. Sí, Y en claro. colegas de trabajo también, ¿no? O sea, puedo abusar de tu confianza, de la confianza que tenemos de amistad y puedo hacer cosas que tal vez no están en parte de nuestros acuerdos iniciales. Pero las sigo haciendo y veo que no me dices nada o veo que tú guardas silencio y entonces voy a hacerlas cada vez más. Y generamos un ciclo de agresión completa del que a veces no sabemos cómo salir o cómo terminar. Pero porque Sí, pensamos que era así. me quedó muy, muy grabado cuando decías la vez pasada que la persona, cuando ya se da cuenta o quiere salir de este círculo de violencia, entonces el buscar una red de apoyo a veces es complicado, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces la persona que ejerce la violencia la dejó sin amigos o lo dejó sin amigos, pues, ¿no? Poco a poco fue como de, o sea, te llevo a lo que yo quiero para que cuando necesites, pues no haya nadie más que yo. Eso se me quedó muy grabado, justo como lo que ahorita dices, ¿no? O sea, el hecho de, inclusive tengo tu contraseña, te reviso, no dejo con quién hables o estoy al pendiente de con quién hablas, por el mismo hecho de que, o sea, poco a poco es como esta parte. Pero me surgió una duda ahí, Andy, o sea, sería como otro mito, otra realidad en la que esta persona está tan consciente de lo que está haciendo, o sea, quien está ejerciendo esto de reviso tu celular, veo con quién hablas o no te dejo tener amigos o amigas.
no sé, he escuchado inclusive que a veces las personas dicen, no la dejan ni salir al mandado porque él trae el mandado, ¿no? Entonces, está en la casa y no la deja ni salir. Entonces, esta persona, ¿ese sería un mito o una realidad? ¿Esta persona lo hace conscientemente? Completamente. Porque de hecho la persona que ejerce violencia es calculadora, lo está planeando, está sabiendo qué hacer y qué no hacer, pero no, como dije hace rato, no como con una hojita, sino que saben cuándo, dónde y cómo hacerlo. Yo sé que no va a ser el mismo trato que yo te dé aquí en la casa que el que te dé cuando estemos con mis amigos o tus amigos o la familia en general. En la familia puedo ser un pan de Dios, como dicen ahí, puedo ser la persona con los mejores valores a ejemplificar de la comunidad, ¿no? Pero tras la puerta me comporto diferente. Entonces, este es otro mito, pensar que la persona solamente está perdiendo el control y ya. No, la persona está decidiendo cuándo, cómo y a quién le está ejerciendo estos actos de violencia. Estamos haciendo que, no estamos haciendo, estamos viendo que la persona que ejerce la violencia es meticulosa con cómo me voy a dirigir contigo. No significa que no lo pueda ejercer en los espacios públicos, porque si yo tengo un control total sobre ti, en el espacio público incluso se puede llegar a notar con mis miradas, con mis gesticulaciones, con mis actos, con la expresión corporal, lo voy a ejemplificar. O a veces solamente necesito voltearte a ver y que sepas lo que va a pasar después. Sí pasa, no es tan fácil identificarlo, claro que no. Pero sí pasa que existen estas conductas que se evidencian, pero suelen ser cuidadosas estas personas. Y solo suelen ser violentas o agresivas en ciertos espacios y entornos. Ok. Ok, sí, bueno, solamente yo creo que quien lo vive sabe realmente esas miradas, pues sí, esas miradas para entender lo que está diciendo esa persona en el momento, ¿no? Claro, así es, sí. Otro mito. Y yo, ahí te va el siguiente. Creo que este ya lo hemos platicado, pero aún así se queda. Pensar que si no hay golpes, no va a ser violencia. No, ya vimos tanto la plática pasada como esta plática que la violencia suele llegar en diferentes ámbitos. Económica, social, psicológica, emocional, patrimonial, ¿no? O sea, a ver, vete de aquí, salte de mi casa, a ver qué haces, ¿no? O como tú dijiste hace ratito, aquí está el mandado, no puedes salir ni a eso, no pasa Sí. nada, quedas, haz la comida, ¿no? Así que no solamente, no es física solamente. La violencia viene disfrazada de muchas maneras y pensamos que solo la física nos puede lastimar. Pero los otros tipos de violencia son tan dañinos tanto a corto como a largo plazo. Nos pueden lastimar igual. Igual voy a quedar lastimada por la intimidación que por una cachetada o por un jalón de cabello, que por una frase que me digas que tú no sabes hacer nada. ¿Cómo vas a crecer? ¿Cómo vas a hacer dinero por tu cuenta? ¿O quién te va a querer así? ¿No? Y viene la intimidación, viene la manipulación y tú te la crees. Dices, entonces ya no puedo salir de aquí. Sí, que es algo que, como decías hace un momento, ¿no? Es como escalonada y entonces, y como dicen, se queda más o es más complicado dar lo que me dices que los golpes. Se queda más la violencia psicológica, lo que me dices, lo que me creo, que los golpes, ¿no? Los golpes se quitan, se curan, pero las heridas emocionales pues duran, inclusive pueden durar toda la vida. Así es. Se pueden quedar y te marcan. Ya sea un trauma, un cuadro de cualquier cosa, ¿no? De ansiedad, de lo que sea, del que no podamos salir. Sí. Y sí, marcan y pareciera que son invisibles. Sí, exacto. Entonces, pues ese tipo de violencia aquí es tener cuidado con respecto a en dónde va ese tipo de, hacia dónde, más bien en qué escalón va esa violencia.
como lo dices tú, ¿no? Tener cuidado desde en lo que nos dicen, el cómo te hace sentir eso que nos dicen, el cómo poner un alto, el aprender a poner ese alto, porque luego mucha gente no sabe decir no, o no sabe decir alto, le cuesta mucho trabajo poner un límite. Entonces, es una conducta aprendida de la infancia, pero que tenemos que aprender para poder tener relaciones sanas, porque si no pones un alto, si no pones un límite en ninguna relación, entonces, pues, ¿cómo va a estar esta persona? Sí, claro, pero desde ahí estamos, ahí va desde aquí otro mito. Que cuando yo le ponga el alto a la persona, esta persona me va a dejar de violentar. No, caemos en un mito muy socialmente aprendido, que es, no sé si recuerdas o has escuchado la frase de es que es un Don Juan. Sí. Viene de, o sea, me voy a salir poquito del tema para regresar después. La obra de Don Juan Tenorio, que creo que es del año 1800, no sé, ahí busquen el año, pero es una obra que habla de una persona llamada Don Juan, que era una persona mujeriega, que era una persona que no tenía límites, que no tenía conciencia social, conciencia hacia las parejas o las relaciones, y que era un vividor, ¿no? Así lo marcan en la obra. Pero en algún momento conoce a doña Inés, que era una monja, y tal cual lo marcan, era una mujer que reflejaba la pulcritud, la pureza, el amor y la tranquilidad. Y entonces, al inicio de la relación de don Juan y doña Inés, se genera confusión porque es que a mí me gusta ser mujeriego, ¿cómo voy a dejar de serlo, no? Supuestamente, bajo los términos de la obra, una vez que don Juan conoce bien a doña Inés, empieza a aprenderle sobre este amor, empieza a aprenderle de este cariño, y entonces se da cuenta y se reivindica y se queda con ella, ¿no? A final de cuentas, porque el amor lo pudo todo, que es un mensaje muy fuerte de la novela. El amor y la paciencia y el que tú seas un alma pura va a generar que él se quede contigo. ¿A qué voy con esto? Que lo mejor es muy sonado, porque como decimos la frase es que es un Don Juan. Pero va desde ahí el mito de, entonces, esta persona va a cambiar si yo le demuestro mi cariño. Esta persona va a cambiar si yo le pongo un alto a tiempo. Esta persona va a cambiar porque yo ya le dije que así no van las cosas. Y sí es cierto, no estoy negando que existe la responsabilidad que tenemos socialmente de poner límites y de poner altos. Pero está muy cruel que responsabilicemos al receptor o al victimario y a la víctima y no al victimario o a la persona agresora. Porque la violencia jamás va a ser culpa de la víctima o de la receptora. La violencia todas las veces es responsabilidad o culpa de la persona que agrede, no de otras. Que sí, te quiero complementar lo que dices totalmente. Desde la infancia nos enseñaron y nos criaron a ser de cierta manera, a aceptar ciertos patrones. Si yo en la vida de mis abuelos supe que mi abuelo se robó a mi abuela y le hizo 15 hijos, pues para mí es normal, ¿no? Que me escojan a la pareja sin yo escogerla. Y si en la familia, mi familia automática nuclear de mi pasado, se vivía un acoso y un maltrato de ciertos niveles o en ciertas áreas, entonces para mí va a ser normal en esta relación. Y no lo voy a identificar como acoso, maltrato, abuso, violencia, no lo voy a identificar porque para mí es normal. Hasta que alguien no me lo visibiliza, puedo llegar a sentirme incómoda, pero también puede pasar que me retraiga y que mejor ya no te cuente nada porque para mí está bien. Y también puede que vaya abriendo los ojos y que diga, ah, caray, esto no está bien. Pero pueden pasar todas estas acciones que no es no responsabilizarnos de poner límites, pero también darle la responsabilidad a la persona que agrede, porque saben ejercer muy bien la manipulación quien está agrediendo en ciertas formas. Pero también desde la infancia, si ya las dos personas crecimos con ciertos patrones de violencia, puede que ni nos hayamos dado cuenta. Ahí es la chamba de las dos personas o de las personas involucradas en este vínculo de agresión.
Ujú, Pero ujú. son muchas gamas, pero no es justo que responsabilicemos a la receptora de violencia, Sí, no, ¿no? claro que no. No, y muchas veces la responsabiliza el mismo agresor, ¿eh? Ah, Por claro. por tu culpa, cuando no es cierto, no es así. Caray, tienes toda la razón. Es que yo te dije que quería salir con mis amigos, pero no estuviste lista a tiempo, ahora me voy a largar y empieza todo esto. Sí, sí, o Y sea, más que el responsabilizarla, creo que la sociedad, que también es parte de, también total. es la misma persona, o sea, el mismo quien ejerce la violencia, ¿no? Porque hace ratito, tras bambalinas, hablábamos de algo importantísimo que se me hizo como muy interesante, como lo dijiste, Andy. Me voy a adelantar un poco como a uno de los puntos Ah, ya que me acabé con decías, así que dale. que me decías que yo te decía que hubo muchos hombres que a mí me dijeron, oye, pero no solamente los hombres ejercemos violencia, o se atacó mucho al hombre, ¿no? Uh-huh. Y yo te lo decía hace rato, y tú me dijiste algo bien interesante, y me dijo, es que estamos hablando de violencia, no, quien ejerce violencia no es un género, pues. Uh-huh. Entonces yo Exactamente. dije, es cierto, es verdad. O sea, no Ajá, es, puede ser hombre o mujer, ¿no? sí, totalmente. Entonces, no estamos hablando de violencia, quien la ejerce nada más, o sea hombre o mujer, porque pues no nos estamos refiriendo solamente al hombre, ¿no? A quien ejerce violencia como tal. Totalmente, sí, como lo decíamos incluso, si te lo parafraseo, si bien hay datos estadísticos que el 90% de las agresiones son de hombres, no significa que no ejerzamos violencia, ¿no? Entre nosotras mismas, entre mujeres, entre ellos mismos, entre hombres, sí pasa, por eso hablo de personas violentas, no hablo del hombre, que va a haber muchos casos, muchísimos, en la mayoría, el 90 y tantos por ciento de casos donde el hombre es el agresor o el victimario, pero no significa que no lo hagamos, no significa que no ejerzamos la violencia, claro que sí pasa, Sí, en todos los contextos. sí. Y hace ratito que hablabas de Don Juan, qué interesante. No sabía tampoco de esta parte, pero qué padre, o sea, qué interesante desde dónde viene esta parte de violencia, ¿no? Y no es, te digo, no es culpar a quien sufre de la violencia, porque, como comento, ¿no? O sea, desde el hecho de quien la hace esa violencia, desde ahí es por tu culpa, ¿no? Por tu culpa hice esto, por tu culpa, o sea, no, no, no. Y creo que lo que hablabas, Andy, es justo lo que está pasando ahora. Te das cuenta, vienes con se robaron a la abuela y la abuela tuvo tantísimos hijos o el abuelo le pegaba a la abuela, porque todavía se escucha mucho esta parte. Y entonces fue creciendo pensando en que esto era lo normal, pero ahora con todo esto que se está viendo, que se está escuchando, que todo está hablado de la violencia, entonces me estoy dando cuenta que no era así como a mí me lo hicieron creer, ¿no? Que no era así como lo vio y ahora entonces yo digo, ay, pobre de mi abuela o pobre de mi abuelo, o sea, que sufrió y que entonces vivió violencia y etcétera, ¿no? Pero ahora nos estamos dando cuenta o se están dando cuenta que no es como entonces me hicieron creer que era lo correcto. Ajá, que eso se suma, me voy a adelantar hasta el último, con algo que estábamos platicando, que es preguntarnos por qué hay tantos casos de violencia recientes. Y Ajá. decimos, no, no es que haya más casos, es que lo estamos visibilizando más en muchos contextos, en muchos entornos. Hay más responsabilidad social al respecto y más cultura de denuncia. Y Uh-huh. entonces tenemos las redes también, ya tenemos TikTok, Instagram, Facebook, ya tenemos todo para estar compartiendo. Ya Sí. estamos pudiendo alzar la voz ante este tipo de situaciones. Entonces, no es que haya más, es que hay más cultura de compartirlo, de abrirlo y de la denuncia. Sí, claro, es que, Está. o sea, si nos ponemos a escuchar a nuestras abuelas, yo creo que en ese entonces, creo que la violencia era normal en algún momento, no sé si era normal o era Normal. más nombrado y por lo tanto era, pues era aceptado. Y ahora no es que, como tú lo dices, porque justo era una de las preguntas, ¿por qué ahora existen tantos casos de violencia? Ajá, o sea, no es que existan tantos, lo que pasa es que está más visibilizado y por Uh-huh. lo tanto menos aceptado. Sí, claro. Y lo que dices de que era normalizado antes, incluso en algunas familias actualmente,
Pues también está incluso la frase de es que tu familia son tu responsabilidad. Caray, entonces, ¿qué hago como mi responsabilidad? ¿Puedo hacerles lo que yo quiera? ¿Puedo Ajá, hacer con mi familia lo que yo quiera? Entonces, son míos. Yo los muevo entonces como yo quiera. ¿Y qué se vivía antes? Pues claro, si no está la sopa hecha, 1 o 2 o 3 golpes, ¿no? Si me quedo corta. Entonces eso aprendemos y hay familias actualmente que sí sienten ese poder, que ahí es como la violencia se vive replicando en los mismos hombres en la mayoría de los casos, ¿no? Tengo la presión de yo poder cuidar de mi familia, ver por mi familia, pero ante como yo me crié, ante como yo fui. Y entonces el haber sido así, pues a mí me dice que esto está bien. ¿Y a cuántas familias de nuestros antepasados no les dijeron también que eso estaba bien? A ellas y a ellos. Esto es claro. normal en una relación. Ujú. Completamente. Sí, sí, tantos como las frases que hablábamos la vez pasada, ¿no? O sea, ¿cuántas frases las abuelas o inclusive a lo mejor las mamás de nosotros ya con esta edad que tienen, la frase de es tu cruz, tienes que cargarla, eso te tocó, ni modo, Ah, hay que disfrutar. O sea, son frases que no, o sea, creo que en la actualidad ya te das cuenta que no es así, pues no, pero por todo lo que, toda esta revolución que se ha hecho con la parte de violencia, todo lo que se escucha, todo lo que ya no está permitido, todo lo que ya no se debe de permitir, o sea, no es que cargues con esta cruz y ni modo te aguantas, no, pues no es así, pero sin embargo antes sí era así. exacto. Y era normal, es como tú lo dices, la cruz que me tocó cargar, ¿qué hago con ella? Me puedo ir a desahogar con mis amigas un rato, pero voy a regresar al mismo ciclo de violencia. Ujú. Puedo estar de nuevo allá y no va a pasar nada porque es lo que me toca. Es Sí, quien claro. y es con la persona que tengo que compartir. Me ha Ujú. tocado escuchar historias de las abuelas de consultantes que llegan al consultorio y cuentan orgullosas la historia de sus hijas, de cómo dejaron al marido o de sus hijos, de cómo salieron de una relación de violencia o de maltrato. Dicen, porque Ujú. yo no tuve la oportunidad de hacerlo cuando era joven. Yo fui feliz o yo fui libre hasta que mi pareja falleció. Sí, Está muy fuerte, pero las sí. escucho orgullosas de sus hijas, de sus infancias, que digo, wow. O sea, no significa que no hubiera dolor, no significa que no hubiera angustia, Ujú. preocupación o miedo. Significa que realmente no podían salir, social, emocional y todo, ¿no? Claro. Pero reconocen que hay un cambio y que era necesario ver por nosotras como personas individuales y no como una relación de pareja o dependiente de otra. Sí, claro. Sí, es que creo que este tema de violencia es un tema interesante y amplio, pues, ¿no? O sea, muy amplio. Dentro de esta parte, una de las preguntas que me voy a adelantar también es, o sea, creen que siempre hay un motivo, ¿no? Creen que la violencia siempre tiene un motivo. O sea, sí es así, Andy, siempre hay ese motivo. La violencia por sí sola es una decisión. Hablando de instintos, la agresión es un instinto. La agresión. Si yo veo que tú te me dejas venir, tigre, cebra, no sé, un perro Doberman, criado para proteger un lugar, me voy a defender. Es mi instinto, me voy a defender. Ujú, ujú. Pero la violencia es completamente decidida. La violencia la estoy decidiendo ejercer, no es un instinto y no va a salir porque resulta que ya me enojé demasiado. No va a salir porque ya esto ya rebasó mi tope de tolerancia, que ahí es donde ya me voy a comer dos temas de uno. Hace rato estábamos platicando de la inteligencia emocional, dije ahorita lo vamos a abordar porque es importante ante Sí, actos de violencia. Hay una diferencia muy fuerte muy importante, perdón, entre una emoción y un sentimiento. Un sentimiento es aquella sensación que yo tengo al recordar o pensar en alguien o en algo. Ejemplo muy, muy típico, yo amo a mi madre, ¿no? Y siento amor por ella. ujú. Pero pueden llegar emociones variadas
por ciertas acciones, comentarios o conductas que tuvimos en conjunto. La amo, sentimiento, pero estoy muy enojada con ella. Emoción de momento. Pero una emoción, perdón, no dura más que aproximadamente 90 segundos. 90 segundos de una emoción. En estos 90 segundos yo puedo sentir enojo. Claro. Y si no lo regulo, este enojo se puede transformar. Se puede transformar en 4 cosas. Se puede transformar en rabia, se puede transformar en ira, o se puede transformar en 3, en coraje. ¿No? La rabia es cuando me como la emoción y me la quedo y me lastimo, dolores de estómago y todo esto. El coraje es cuando tomo las decisiones de poner límites y poner altos y poner estructuras para decir, esto no me gusta, pero la furia es cuando exploto, como furia intensamente, ¿no? Exploto y aviento y golpeo y todo. Ajá. Yo no me regulé a tiempo con el enojo, entonces voy a explotar o voy a hacer o implotar si es que no lo regulo. Pero entonces es algo que tienes que preparar y que tienes que cuidar a ti mismo. Tienes que cuidar el cómo reaccionas ante un evento para que puedas regularlo cada vez más. Esos 90 segundos tienen que ser clave para poder ejercer el autocontrol. ¿Qué es que me enseñaron a hacer así? Soy de mecha corta. No, no es justificación. Tienes que trabajar en tu regulación emocional, tienes que trabajar en tu regulación de impulsos. Claro. No puedes justificarte por la vida diciendo es que yo soy así. Por eso creo que la frase la dije la vez pasada, ¿no? De que cualquiera nos podemos enojar y es una emoción muy intensa, es una emoción fuerte que nos sobrepasa muchas veces y ya me enojé ahorita al hablarlo, ¿no? Ya estoy enojada ahorita. Pero saber con quién enojarme, en dónde enojarme y cómo te expreso este enojo, esa es la chamba que tenemos todas las personas. Sí. Porque lo solemos replicar. Si Abril me hizo algo aquí en la pantalla, yo ahorita voy a cerrar pantalla y voy a ir con mi marido y tal vez no le voy a contar lo que me hizo Abril. Tal vez le voy a gritar. Dices, ¿por qué? ¿Qué culpa tiene tu marido de lo que te hizo Abril? ¿Cómo pasan los espacios, no? Todavía diferente, me peleo con mi pareja en cualquier entorno, pero resulta que no lo pudimos abordar de la manera adecuada ni en esta persona ni yo. ¿Con quién me voy a desquitar si tengo hijos? Con ellos. Con los hijos, así es. ¿Y los hijos dónde lo van a sacar? Si no lo pueden sacar con sus padres, con los compañeros. Y ahí va un ciclo de violencia en toda la sociedad. Que el jefe me maltrató y no le puedo decir a mi jefe sus verdades, ¿no? No, porque me va a correr. Desde ahí está la manipulación. No le puedo decir lo que está equivocado. Sí. Entonces voy a quitarme con mi pareja. Y sigue, y se repite el ciclo. Pero siempre se repite hacia quien sientes que tiene más vulnerabilidad que tú. Sí, así es. Sabes que puedes ejercerla. Por eso es que digo que es manipulada y decidida. Porque a tu jefe no le contestas. No, o sea, porque a tu compañero, porque a Abril no le dices ahorita que te acabas de enojar porque, no sé, porque tiene un cuadrito de corazones ahí que tú hiciste uno igual, no lo sé. Pero pasa esto, ¿por qué no lo dices al momento? Sí cuesta trabajo poner límites, nos cuesta mucho trabajo, porque nos han enseñado a que la famosa frase de los trapos sucios se lavan en casa. Dices, esto no lo voy a hablar en calle, estos son problemas personales y entonces me tengo que aguantar, porque la violencia en familia se resuelve en familia. La violencia con mi pareja se resuelve con mi pareja. Pero llega el punto en el que estamos tan vulneradas, que no sabemos en dónde sacarlo, en dónde compartirlo y en dónde buscar este espacio seguro. Sí, así es. Sobre todo esos espacios seguros. Y ahorita pensando en lo que estabas diciendo, o sea, imagínate estas abuelas o mamás que ejercieron esta violencia y con quién llegaban. Si a lo mejor la mamá de mamá, pues hacía estas frases, ¿no? Esto cruz, te tocó esto, aguanta, o sea, es como a dónde me acerco, pues, ¿no? Pero sí hay muchas cosas que tenemos o que hay que modificar, pues hay muchas cosas que tenemos que modificar, porque yo que soy en esta parte con los niños, que trabajo con los pequeños,
también lo veo, pues, ¿no? Como dices tú, ¿con quién se van? Con el más vulnerable, el que no se puede defender porque hay cierta jerarquía y entonces papá, mamá, que llega del trabajo todo molesto, que entre sí se enojaron y se molestaron, pues claro que va a haber un ambiente tenso y por lo tanto ejerce esta violencia con este pequeñito que él es el que recibe todo, ¿no? Y este pequeñito a su vez a veces no puede ejercer esta violencia con sus iguales, pero por lo tanto reprime emociones, está deprimido, está ansioso, tiene pesadillas, entonces hay un montón de cosas que tenemos que enseñar al niño a decir e inclusive a la familia. Había una frase que alguna vez escuché que decía que para poder educar a infancias sanas, debes empezar educando a sus abuelos desde que son niños, para poder generar nuevas generaciones con más habilidades socioemocionales y plenitud. Está fuerte porque no cambia de un momento a otro. Claro. Y es que imagínate, si es cierto, no cambia de un momento a otro, tendremos que irnos mucho atrás. E inclusive para los adultos, el hecho de reaprender nuevas maneras de ir al día a día, de educar a tus pequeños, es complicado. O sea, a veces no es tan fácil, pues, porque ya traen una conducta, ya traen unas creencias, ya traen un montón de cosas y tienes que cambiar, como dices tú, desde la infancia de los abuelos y otros antepasados, yo creo. Ajá, sí, ¿no? O desde los que tenemos ahorita y ya sabemos que 3 generaciones adelante van a estar mucho más sanos de algunas cosas. Hay una metáfora que a mí me gusta compartir con las personas cuidadoras de mis infancias, que es imaginar que las infancias son como una plantita. Una plantita que va a llegar contigo y la vas a regar y la vas a cuidar, pero si se la llevan a casa toda cuidada y regada y amada, pero resulta que la tierra del hogar tiene gusanos o está seca, ¿qué va a pasar con esa planta? Se va a volver a bajar, se va a volver a echar a perder o se va a secar o se va a pudrir, ¿no? Y lo mismo pasa con las personas. De nada nos sirve estar haciendo cambios en un individuo si el contexto va a seguir ejerciendo esos tipos de violencia. Claro. Independientemente si es infante, adulto o adolescencia. Cualquier persona que haga un cambio por sí misma es muy difícil a veces sostenerlas dependiendo del contexto. No quiere decir que en todos, pero hay patrones familiares, hay patrones sociales que a veces nos impiden de hacer un cambio, que no significa que haya nuevos espacios seguros, que no significa que haya familias que están en constante trabajo personal y familiar y social. Sí se vale y sí hay. Sí, claro. Pero es que no, hay espacios que se quedan en el, pues ni modo, aquí no es así como te lo dijo tu psicóloga. Sí, exactamente. Te voy a contar algo muy personal. En la familia había el hecho de dar esta nalgada al bebé, ¿no? Estas nalgaditas, el tocarte porque pues estás chiquito y entonces te toco tus partes. Y entonces mi hijo es muy cuidadoso en esa parte en la de se defiende, grita y ¿por qué? Porque pues lo hemos enseñado así, ¿no? Y cuando empezó a hacer esto con él, el hecho de la nalgada o de que le agarraban, entonces él, la verdad es que o se enojaba muchísimo y golpeaba o daba ese golpe y yo, pues ni modo, le estás tocando algo que él sabe que no se debe. Y eso fue un choque muy tremendo, pues, o sea, nunca hubo como un enojo en la familia, pero sí, o sea, él brindó este respeto a su cuerpo y yo defendía eso, ¿no? Yo le decía, ni modo, o sea, hay que respetar. Y ni modo, ¿no? Ya en casa hemos aprendido que se tiene que respetar. Entonces, fue como ese choque entre, hoy ya sé que no lo debo de hacer porque él lo defiende y porque en esta familia se defiende esa parte, pues, ¿no? Pero luego llega la familia y era como de, te toco o te nalgueo y era como de, no, ya no, acuérdate que ya no. Entonces, sí, ese es un ejemplo así, pero ya me imagino lo que tú estás diciendo con respecto a qué otras cosas tenemos que desarraigar de la familia, pues, ¿no? Que no, yo ya no lo quiero para esta familia. Y es un choque tremendo entre lo que yo ya no quiero con lo que estábamos acostumbrados a hacer.
Que desde ahí estamos hablando de la autonomía corporal. Me encanta el ejemplo que diste de tu hijo, porque algo que nos pasa mucho en las familias, sobre todo con las abuelas y las tías, Sí. que es el famoso, ven y salúdame, dame un beso. Ah, sí, Oye, claro. tía, oye, abuelita, pero es que tengo 2 años que no te veo. No me importa, ven y abrázame porque yo te amo. Sí, pero yo a ti no, porque no te he visto y no he generado este vínculo. Y desde ahí, a cualquier persona, hablando de infancia, adolescencia o adultez, si permitimos que se le dé el beso o que se le abrace por esta famosa justificación de es que tiene que ser educado, es que tiene que ser educada y saludar de beso y de abrazo a sus familiares, no le estamos enseñando a ser educados. Perfectamente pueden decir hola con la manita, adiós con la manita y seguir respetando su autonomía, seguir respetando su corporalidad. Y Claro. desde que somos infancias, nos están enseñando entonces que nuestro cuerpo y nuestros límites no son respetables, que no existen. Y entonces estoy aprendiendo que la otra persona me puede invalidar en cualquier momento. Si yo no me siento cómoda contigo, yo no tendría por qué saludarte. No de beso y no de abrazo. Si yo me siento cómoda contigo, te voy a preguntar si quieres un abrazo. No voy a llegar a invadirte. Pero todas las personas estamos acostumbradas a que tienen que ser educados. Educación no es igual a invadir tu cuerpo. Educación en saludos cordiales está perfecto, pero no a costa de que tú te sientas invadido corporalmente. Y si desde las infancias generamos este no respeto a la persona, se nos va a ir a que de adultos no podemos poner un límite, porque me enseñaron que mi palabra no tiene valor. Y ahí están los ciclos de violencia. Ojo, no responsabilizando a la receptora de violencia, pero sabiendo que sí existe algo que nos somete a seguir permitiendo que otras personas nos hagan este tipo de conductas. Sí, claro. Y es que, fíjate, qué interesante esto que estamos diciendo, Andy, para cerrar. Este capítulo, este tema es, o sea, quienes nos escuchan tienen que darse cuenta desde la infancia cómo estás haciendo que tu pequeña ponga ese límite o que tú como adulto le ayudes a poner ese límite, ¿no? Porque es un chiquito, porque va a obedecer lo que tú le dices, porque va a obedecer a lo mejor al adulto, pero desde ahí con este ejemplo que pusimos, es cómo le das esa autoridad al pequeño de decir no, respeta mi cuerpo y esto no. Y desde ahí él está poniendo ese límite, él está poniendo ese no me gusta, no quiero, respétame. Si tú como adulto no le permites eso, entonces, ¿cómo va a crecer? Pues, ¿no? Entonces él va a recibir todo lo que aunque no quiera, por educación, entonces recibo todo. Y desde ahí, entonces, creo que me encanta esta idea de cerrar con esto, el hecho de desde dónde estás dándole esta autoridad a tu pequeño, a tu pequeña, de poder poner este límite. Entonces, me gustaría que cerraras con algo, Andy, cierra este tema, ¿con qué te gustaría cerrar? Me gustaría cerrarlo no responsabilizando solo a la crianza con las infancias, sino saber que a cualquier etapa, en cualquier edad y cualquier persona, independientemente del contexto, puede trabajar sus violencias. No trabajarlas únicamente para decir, ok, sí, ya lo hice, ya no va a estar bien, ya no lo voy a hacer, sino que podemos hacer un cambio genuino para nosotros y para las personas que amamos. Sí se puede, pero el chiste es que tengamos la voluntad y la responsabilidad de tratar bien a nuestros amados. Claro, ok. Pues nos quedamos con eso. Respetar a nuestros amados. Así es. Muchísimas gracias, Andy. Ha sido, como siempre, un tema interesante, un tema que aprendí muchísimo. Aprendí mucho esta parte de Don Juan, se me quedó muy grabado. Esta parte de que va siendo escalonada la violencia. Entonces, darnos cuenta desde ahí, esta escalonada esta violencia, desde dónde. Y pues te agradezco mucho. Espero que los que nos estén viendo también hayan aprendido muchísimo de este tema. Y pues, ¿dónde te podemos encontrar, Andy? Ya para terminar, ¿dónde te podemos encontrar? Si alguien está sufriendo de violencia, si alguien quiere trabajar este tema contigo porque tú eres la experta, ¿dónde te pueden encontrar?
Tenemos el teléfono de WhatsApp que es 33 22 74 29 54, pero también estamos en redes sociales Facebook, Instagram y TikTok como Casa MC. Ok, muy bien. Entonces, 33 22 74 29 54. Así es. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias, Sandy, y muchas gracias a todos los que nos están viendo. Gracias quienes están detrás de todo esto que es nuestro marketing user, y pues muchas gracias a todos los que nos están viendo. Team Broadcast, un proyecto especialmente para ti. Estilo de vida, emprendimiento, finanzas, salud y muchos temas más. Team Broadcast, un podcast creado para ti, para mí y para todos.